Amigos, ya hemos vuelto de la publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo, más rojo que nunca. Y les recordamos la pregunta. ¿Hubo pucherazo electoral el famoso 28 de abril? A ver si nos lo ponen para que usted pueda votar. Vamos a ver si nuestro realizador lo pone. ¿Quieren poner el banner? No, pero ¿qué hacen, por favor? ¿Quieren poner el banner? Bueno, no lo ponen, ya se lo voy diciendo yo, amigos. Llamen al 905 80 81 40, ahí ya lo han puesto, ya han despertado, al 905 80 81 41 y vayan votando. Al parecer sigue ganando el no, por muy poco tiempo, muy pocos votos. Estamos hablando de un 51% a favor de que no hubo pucherazo, un 49% a favor de que sí hubo pucherazo. Ustedes eligen, amigos, ¿creen que hubo pucherazo? Pues si creen que hubo pucherazo es el momento que ustedes tienen que quedarse aquí, porque hemos traído a nuestros estudios a un experto, amigos, precisamente ha venido aquí en una misión internacional para ver si verdaderamente las elecciones de mañana, del 26 de mayo, pues se realizan de forma legal. Y por eso, qué mejor que él para que nos hable. Estamos hablando del abogado Alexander Vega Rocha. Buenas noches, Alexander. Buenas noches, Jesús Antonio, muy complacido de estar acá al Jesús Mundo Antonio Rojo. no, Jesús Ángel. Jesús Ángel, bueno, bienvenido, gracias. Muy complacido de estar en el programa, la invitación y muy complacido de estar en España. Una pregunta rápido. Sí, Mañana, ¿qué esperas encontrarte? bueno, quería comentarle a los televidentes y a ti, al compañero de panel, no es la primera vez que vengo a España a ver elecciones. Desde el 2015 hemos estado invitados, desde su momento por la Junta Electoral, en otras ocasiones por los partidos, y siempre hemos encontrado que la democracia española es una democracia fortalecida, seria, y el sistema electoral funciona. O sea que usted, desde su opinión, tendría que votar en esta encuesta que hemos puesto, así nos lo ponen de nuevo. Hubo pucherazo electoral el 28 de abril. Voten al 905 80 81 40. Usted votaría al 905 81 80 81 40. ¿Usted opina que no hubo pucherazo? Votaría que no porque casualmente siempre sucede que cuando termina una elección siempre hay indicios de fraude. Es decir, esto no es normal desde el punto de vista técnico, pero siempre los resultados electorales no dejan contento a ciertos sectores de los que terminan vencidos, pero para hablar de fraude electoral estamos hablando de una connotación bastante fuerte. Sí pueden haber inconsistencias, pueden haber indicios, pero para eso son los escrutinios y España tiene una ventaja frente a varios sistemas electorales que suceden en Colombia. Ustedes tienen un sistema de voto manual y recuento manual, lo que deja decir que al momento de hacer el escrutinio provisional se pueden revisar todas las actas. Es decir, todas las denuncias son bienvenidas y es deber de los órganos electorales y de los órganos judiciales investigar todo este tipo de denuncias. Yo he estado en más de 28 procesos electorales en todo el mundo. Desde magistrado en el Consejo Electoral de Colombia como presidente, he estado en misiones de la OEA, de UNIORE, también de la misma UNASUR, que tuve oportunidad de estar ahí, y siempre nos encontrábamos que al final de cada elección siempre había denuncias de fraude. Es decir, esto no es que sea un tema de desgaste ni de mentiras, sino es normal, porque la gente que queda en descontento alega fraude por inconsistencias, pero al momento de ser revisadas esas inconsistencias, que debe ser el deber de toda comisión escrutadora, debe zanjarse todas las dudas y darle claridad y legitimidad al proceso. Lo que he encontrado en España, de acuerdo a las últimas elecciones generales, y hemos revisado los videos con los demás técnicos, hablamos de tesis de probabilidades de algoritmos de fraude, pero no hay nada concreto. Además tienen una ventaja. Explique esa tesis de algoritmos. Resulta que lo que pude ver en los videos es que hablan de probabilidades algorítmicas del momento de la repartición de los escaños. Ustedes manejan el tema de repartición del método de Hon, que en Colombia lo llamamos cifra repartidora. Entonces, con base en probabilidades no se puede probar un fraude. ¿Y por qué digo que no? Hablando que si sumamos los diputados de Ciudadanos y del Partido Popular darían 123, Correcto. si sumamos los escaños de Vox, Podemos y Ciudadanos daría 123, y claro, eso casi se ha dado entre 1 millón de veces, se ha dado en esta ocasión, ¿no? El tema electoral siempre será de probabilidades, pero decir que una probabilidad es un indicio para un fraude no podemos asegurarlo, por una sencilla razón.
ustedes tienen las actas de más de las 60.000 mesas que se instalan en España. Es suficiente. Si tú fueras abogado de uno de los partidos inconforme, basta pedirle a las comisiones escrutadoras o a través de los delegados o vigilantes de tus partidos, pedir las copias de esas actas y empezar tú mismo a hacer los cómputos. Es decir, los fraudes, uno hablar de fraude es que todo un sistema se preste para ello. Yo no me imagino que los jurados o la cultura política en España, los jurados en las mesas o los miembros de mesa, se presten o conecten sistemáticamente para hacer eso. Es decir, cuando se habla de fraude siempre se habla por un tema de una inconformidad o hasta una falsa noticia. Entonces vemos que para que haya un fraude electoral, y más en una democracia tan respetable como la de España, son términos que ya estaremos pasando a que hay algo sistemático y no puede llegar a pasar. Sobre todo que es que quien termina afectada es la misma institucionalidad y la legitimidad del Estado. Pues vamos a contactar a Alexander con nada más y nada menos que con Ana Mercedes Díaz, que está en Miami, para hablar de nuevo del fraude o del posible fraude electoral, lógicamente de los indicios del fraude electoral. Buenas noches, Ana Mercedes. Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches, Jesús Ángel. Un placer volverte a oír después de una semana. Sí, además, Ana Mercedes, multitud de telespectadores se quedaron con las ganas de oírte cuando se nos contó la llamada y sabes que luego fue imposible contactar contigo y por eso le prometimos que hoy ibas a estar aquí. Ana Mercedes, hemos seguido pues las miguitas que nos has ido poniendo y tú nos decías en tu primera entrevista que lógicamente el fraude empieza primero unos meses antes, con variaciones legislativas. Y hemos encontrado esas pequeñas variaciones legislativas. Estamos hablando de la modificación el 5 de diciembre del 2018 del artículo 82 bis que hablaba precisamente referente al censo electoral, donde los partidos políticos podrían tener acceso a ese censo y sobre todo mirar las redes sociales para ver de qué tendencia era cada votante. Luego también hemos visto la orden ministerial que Pedro Sánchez dictó 16 días antes de las elecciones, del 28 de abril, esa orden ministerial que hablaba de una auditoría al programa informático que hablamos. También hemos visto las encuestas de Tezano, que prácticamente acertó en todas, y luego el algoritmo que muy bien ha explicado aquí Alexander. Con todas esas pistas que nos has dado, Ana Mercedes, ¿qué podemos contar? Mira, Jesús Ángel, yo tengo 40 años de experiencia en materia electoral. Tengo, desde los 19 años, tengo 59 años, empecé a trabajar en el Consejo Nacional Electoral y hasta ahorita, o sea, me votaron en el 2004 y después cuando salí, durante estos últimos 15 años, ya no solamente en el sistema electoral venezolano, sino en otros países. El tema del fraude electoral es un tema de conciencia, de indagar, de investigar, de ver, porque fíjate, por ejemplo, el voto por correo definitivamente es muy vulnerable. No sé, 1,5 millones, 2 millones de votos por correo que hay. Eso cambia un proceso electoral, eso cambia unos resultados. En el caso de los procesos electorales en España, que he notado que hay muchas fases donde están muy vulnerables, donde quizás los españoles han sido tomados en su buena fe, inocencia, o sea, por estar creyendo de que las cosas no podían pasar, pues el 28 de abril les ha explotado en la cara. Sí es posible que haya habido un fraude, sí hay indicios de que ha habido un fraude, y a mí, yo lo que lamento de todo esto es que si en España no se ponen, digamos que alerta temprano para las elecciones ahora del 26, y si no toman acciones, les va a pasar cosas muy tristes. Mira, te voy a decir algo muy, muy cortico. Hay un general chavista llamado Hugo Carvajal, fue detenido precisamente en España, narcotraficante, bueno, de la peor calaña del chavismo. Él ahorita, hace unos días, habló del fraude electoral en Venezuela y dio unos nombres. Entonces la gente hablaba como si fuera un descubrimiento, que ahora, después de 15 años, era que se hablaba de fraude electoral. No,
Habemos especialistas que tenemos 15 años, pero no fue hasta ahora que lo dijo un chavista que la gente lo cree. ¿Cuál es mi tema con España? Que España tiene que creer lo que está pasando, investigar lo que está pasando, actuar en consecuencia, porque yo creo que si van a esperar 7 años, 10 años para darse cuenta, para ese momento, a lo mejor lamentablemente la historia de España será otra. Entonces, lo que estamos viendo ahorita que un cúmulo de indicios, que por lo general, fíjate, este tema del fraude electoral es tan perverso a veces, que este cúmulo de indicios lo llaman irregularidades. O sea, no hablan de fraude, sino anomalías, irregularidades, lo llaman excepciones, anormalidad, pero este tipo de frases, de conceptos, es para minimizar el impacto que hay. Imagínate tú, hasta eso tiene que ver con el fraude electoral. La denominación de esta situación, cuando la minimiza y dice, no, es que hubo una irregularidad en el censo, o una irregularidad en la transmisión, o no hubo una irregularidad, era fraude lo que estaba pasando, Jesús Ángel, y de eso se trata, digamos que mi trabajo, conciencia, despertar conciencia en los pueblos, despertar ese interés en los pueblos, porque realmente se aboquen a ese tema, que mucha gente no le hace caso, porque la gente dice, bueno, un voto más, un voto no, un voto más y otro voto y otro voto y otro voto, te hace un poder que en definitiva es lo que va a dirigir al país en el futuro. Entonces, el votar es importante, el cuidar el voto es importante, el estar pendiente del voto es importante. Y se trata entonces de esa conciencia social. Otra de las cosas que me he dado cuenta, hay partidos políticos que están tratando de ver cómo hacen con el fraude. Resulta que los partidos políticos no tienen todas las actas de escrutinio, no la tienen, esa es la verdad. Tienen en algunos distritos, algunos sitios, pero no tienen la totalidad. Al no tener los partidos políticos la totalidad de las actas de escrutinio, tienen que tomar como buenas las que las primeras o las segundas estén en el juzgado o estén donde estén. En estos 40 años que yo he tenido en procesos electorales, yo he visto sustitución de votos. En el libro que le mandé a Rosana hay un video de cómo hay unos votos que debían ser doblados y aparecen lisos. En ese mismo libro aparecen denuncias de actas que han sido sustituidas, porque la gente piensa que un acta no puede ser sustituida. Sí puede ser sustituida, porque si yo estoy en un recinto, en un conteo de actas, no conozco la gente, no conozco la firma, yo voy a dar por bueno todo lo que yo vea y los resultados que están ahí, y desafortunadamente no tengo con qué contrastarlo. Entonces, el tema del fraude, Jesús Ángel, es un tema muy profundo y que la gente tiene que tomárselo con la seriedad del caso por las consecuencias que del fraude electoral derivan. Ana Mercedes, estamos hablando de ese famoso libro que escribiste, la de 72 horas en Ecuador, que precisamente nos los ha mandado. Y precisamente hemos seguido las pistas que tú nos pones en tus libros y en la última entrevista. Hay otra pista que a lo mejor te sirve de algo bajo la experiencia que tú tienes, de los nuevos votantes, que hubo más de 1 millón de nuevos votantes, solo 42.000 votaron al centro derecha. ¿Esto cómo se puede entender? Estamos hablando que no votó prácticamente ni un 4% aproximadamente de los nuevos votantes al centro derecha. ¿Se puede entender que toda la juventud es de izquierda o de ultraizquierda o separatista? ¿Esto ha pasado en algunas elecciones, que haya este porcentaje tan alto de votos hacia un lado? No solamente eso, sino que vaya usted a saber si son votantes reales, porque se ha constatado en varios países la existencia de electores virtuales, vamos a decirlo así. No existen, no son reales. Si se investigan, de repente nunca estudiaron o nunca trabajaron, nunca hicieron declaración. Le digo, en el tema del censo, de los nuevos electores, es un tema que también hay que estudiar.
Nosotros tuvimos la oportunidad en el año 2006 de determinar que habían 5 millones de electores que no eran virtuales, nunca habían trabajado y nunca habían estudiado. Entonces, de estos nuevos votantes, ¿cuáles son reales, cuáles no? Y lo que tú estás diciendo, o sea, que ese porcentaje tan pequeño tenga esa visión. Fíjate, lo que pasa es que cuando a mí me hablan de la izquierda, a mí me hace pensar mucho en la ignorancia que tiene la gente en relación a la izquierda. Por ejemplo, cuando tú ves esos jóvenes que tienen esas franelas con la cara del Che Guevara y pareciera que son ignorantes de la historia o compraron el marketing equivocado. El Che Guevara ha sido uno de los asesinos más brutales que hubo en el continente americano. Eso fue un desastre, es un criminal. Usar una franela del Che Guevara debería avergonzar a cualquiera. Entonces la gente se ufana de usar este tipo de franela y cuando tú les preguntas si conocen la historia del Che Guevara, te hacen el cuento de una Cuba bonita, de una isla que está totalmente destruida, donde la gente prefirió que se la comieran los tiburones antes de quedarse. Entonces eso es parte, cuando a mí me hablan de que la izquierda esté tan avanzada, a mí lo que me hace la reflexión es la ignorancia está avanzada, porque en el momento que estas personas conocieran más acerca de la izquierda y quiénes son sus representantes y cómo vivieron y el daño que hicieran, creo que no estarían orgullosos de ser de izquierda. Ana Mercedes Díaz, muchísimas gracias por haber estado aquí de nuevo en el Mundo al Rojo y bueno, estaremos en contacto, siguiendo las miguitas que nos has ido dejando para seguir encontrando datos o posibles indicios. Lógicamente nunca vamos a afirmar porque no tenemos las pruebas concretas, pero sí indicios que iremos debatiendo. Muchísimas gracias. No, y como tú tienes el libro, Jesús, como te dices, el libro está gratis, hacer el mejor uso de él. Y muchísimas gracias por haberme llamado. Gracias a ti, Ana Mercedes. Recuerden el libro de Ana Mercedes, 72 horas en Ecuador, que lo pueden encontrar gratuitamente en Internet. Y vamos a continuar y, lógicamente, bueno, vamos al doctor. Una primera palabra sobre la intervención de la experta en fraudes electorales. Bueno, me ha gustado que ha subrayado lo importante que es, lógicamente, en un sistema democrático y donde el sufragio es definitivo para elegir opciones políticas, candidatos, que sea lo más limpio posible y que es muy interesante que el votante tenga esto muy en cuenta, ¿no? Cómo los censos son manipulables o pueden hacerse incorrectamente. Que no vayan tan confiados. Claro, y cómo puede haber también, se pueden producir en las mesas electorales o en el traslado de esas actas o luego en la parte electrónica donde se trasladan esas actas, pueden cometerse auténticos fraudes o errores o equivocación y que es función, por supuesto, de los partidos, los interventores o de, por supuesto, observadores internacionales que van a dar un vistazo a todo eso y van a observar que se produce limpiamente el... Pero bueno, teniendo a Alexander con nosotros, claro, yo creo que harás todo lo posible para que haya transparencia en este proceso electoral que vamos a vivir mañana, ¿no? Claro que sí. Mire, yo parto de la transparencia no solo del sistema electoral, sino de la sociedad española. Es decir, los sistemas electorales se basan en la cultura política. Yo te voy a hacer una pregunta. De todo lo que ha dicho Ana Mercedes Díaz, ¿estás de acuerdo con algo? Bueno, primero su intervención se basa sobre todo en opiniones personales que yo no puedo entrar a debatir porque veo que es una activista política. Dos temas con claridad: el sistema electoral venezolano no tiene nada que ver con el sistema electoral español. El sistema electoral venezolano es un sistema electoral que funcionaba, era un sistema de voto electrónico, funcionaba hasta cuando le metieron las manos a las máquinas y las adulteraron. Entonces, entrar a comparar y a meter una especie de prevención o psicosis de que ese fraude, que lo evidenciamos en la última convocatoria de la Asamblea Constituyente, que efectivamente adulteraron las máquinas y metieron más de 1 millón de votos a través, Smartmatic entró a salir de Venezuela con la denuncia que se hizo públicamente del 1 millón de votos que no permitieron auditar las máquinas. Se entendería que no podemos entrar a comparar el sistema electoral venezolano con el sistema electoral español,
Por una sencilla razón, porque es que acá existe el voto manual y ustedes tienen una ventaja, el registro de actas. Ella hablaba de que el término de inconsistencias, errores, es una vitrina disfrazada para decir lo que es fraude. Llegar a hablar de un fraude electoral frente a una inconsistencia que es normal, que un jurado se pueda equivocar, es llegar a un punto temerario. Y no lo digo solo por España, yo esta frase la repetiría en cualquier país por una sencilla razón, porque es que el riesgo es desprestigiar el sistema y la misma democracia española. Acá el riesgo es que se está atentando no solo con la estabilidad jurídica de las autoridades electorales, sino la estabilidad del gobierno, pero también la de los mismos partidos políticos. Yo estuve indagando de dónde provenían estas denuncias de fraude y vemos que todo se ha hecho a través de las redes sociales. Quiero ver qué tantas de esas denuncias que hablan son presentadas legalmente, tú como abogado lo debes saber, ante el escrutinio. Vos has puesto una reclamación ante la Junta Electoral. Ahora, por eso, ¿cuál es la ventaja? Que el mismo sistema electoral español permite la revisión de las actas. Ella manifiesta que no le han entregado las actas a los partidos políticos. Tuve la oportunidad de hablar con Inda. No que no les han entregado las actas, sino que los partidos políticos no tienen capacidad para tener las actas originales de todas las mesas electorales. A lo mejor el que más actas ha podido recoger es el Partido Popular, porque hay sitios, como bien sabes, de España, por ejemplo, en Cataluña, en el País Vasco, donde eso está tomado por los totalitarios y no hay representación de los partidos. Pero mira que de todos los indicios que hablan, no hablan de adulteración de actas. Si el tema fuera de fraude, el fraude no va en la transmisión. El fraude no va en un posible algoritmo que dice que va a haber. El fraude se haría en la mesa. ¿Y cómo se hace un fraude en la mesa? Cuando es el voto manual. Cuando los miembros de mesa se orquestan para adulterar los datos que están depositados. En su opinión, ahí. para cerrar el tema, el programa que transmite los datos es un programa totalmente seguro y no... Tan confiable lo puedo decir que Indra es la misma empresa que hace la consolidación de datos en Colombia, en Argentina, y la hemos visto funcionar en muchas partes de América Latina, y es la primera vez que me encuentro, y pues tristemente que digan que en el mismo España, que es una empresa española que es ejemplo de mostrar en muchas ocasiones, no han visto, digan que Alexander, fraude. Los televidentes no están de acuerdo contigo. Bueno, sí están de acuerdo, me acaba de cambiar la votación, sí están de acuerdo contigo. Estamos hablando que los televidentes están diciendo que sí hubo pucherazo electoral el 28 de abril. Estamos hablando que si usted quiere votar, que no hubo pucherazo electoral, llama al 905 80 81 40 y si piensa que sí había fraude electoral, ahora mismo estaba ganando el sí, llame usted al 905 80 81 41. Vamos a cambiar de tema, Alexander, porque yo quiero que tú veas un vídeo. Sí. Tú vienes de un país como Colombia, Sí. donde habéis vivido muchísima violencia en las calles. Así es. ¿Vale? Yo creo que a ti te queda claro que tanto un narcotraficante como un asesino, como un violador, como un ladrón, como un estafador, tendría que estar en la cárcel, como una persona que hace un delito de lesiones o robo con lesiones, tendría que estar en la cárcel, ¿no? Yo quiero que veas el vídeo de la alcaldesa de Madrid, de la actual alcaldesa de Madrid, para que escuches lo que opina. Según su opinión, el 95% de los presos que tenemos en la cárcel tendría que estar fuera. Palabras literales, no pongo ni coma, ni quito, ni corto. Vean ustedes el vídeo, pero no se arranquen los pelos después de verlo. El 35% de las personas que están en prisión son por delitos contra el patrimonio, muchos de ellos cometidos con ocasión de la drogodependencia, y cerca de un 30% por delito de tráfico de drogas. Por supuesto, yo siempre digo que en la cárcel, pues aproximadamente solamente podríamos plantearnos el que debe ser objeto de algún tipo de castigo privado de la libertad aquellas personas que han cometido unos delitos muy graves y por unas determinadas circunstancias. Y sería una minoría, es decir, la mayor parte de gente tenía que estar fuera, es decir, todo el tema de la droga, todo el tema, pues, no sé, de lo que sabemos, de las minucias, todo eso fuera, ¿no? Estos delitos que todo el mundo estaría de acuerdo en que merecen un castigo,
En verdad, hoy en día son el 6% de las personas que están en la cárcel. Lo que decía el compañero antes, el 80% de la gente que hoy está en la cárcel es o bien por delitos relacionados contra la propiedad o delitos asociados al tráfico de drogas, y no traficantes de alta cuna, sino más bien el menudeo, ¿no? Es un tema interesante el 6% al que se refería Jaume. Yo respecto a los que no son el 6%, yo creo que es que tienen que estar en libertad y ya está, no pueden estar en prisión. Es decir, a mí me parece un disparate que la gente que viene con droga en el estómago a Barajas o a cualquier aeropuerto esté en la cárcel. Esa gente es que no puede estar en la cárcel, es un delito que no tiene maldad, que no tiene, no sé, por supuesto. Yo por eso os digo, a mí lo que sí me parece en conciencia que la sociedad tiene que pensar, cuando realmente hay un delito que ha producido un daño, una estructura, ese 6% que dices tú, y entre los cuales naturalmente está el terrorismo, es decir, el terrorismo de verdad, no lo que no es, sino pues la persona que ha puesto una bomba y ha muerto 10, ha muerto 15, el policía que ha matado a alguien, lo que sea, los verdaderos delitos, esos sinceramente que forman parte de ese 6%, ¿qué hacemos? Es decir, que ¿se castigan, no se castigan? ¿Qué tipo de castigo? ¿Vale la cárcel como castigo? Yo con honestidad pienso, y creo que este es el tono de estos debates, tenemos que ser capaz de decirlo. Lo otro, ya digo, los demás es que tienen que estar en libertad. Amigos, lo han escuchado ustedes mismos, lo han escuchado. O sea que si hay un terrorista que pone una bomba, el que tenía que estar en la cárcel es el terrorista que ha puesto la bomba. El que le ha conseguido los explosivos y le ha dado toda la logística, no, es a la calle. Una persona que trafica con drogas, una persona que introduce drogas, por ejemplo, por el aeropuerto de Barajas, esa persona no está cometiendo ningún delito y ningún mal, ¿no? Porque la droga, cuando se consume, no mata ni provoca tráfico tráfico de todo tipo de delitos, al final, el tráfico de drogas, desde trata de blancas, asesinatos, etcétera. No, dejémoslo. Si a usted le viene un señor y le vende una vivienda, le hace pagar 100.000 euros y luego no se la da, como es un delito de estafa, no pasa nada, que no esté en la cárcel. Los dejamos a todos. Y creamos aquí la jungla de Carmena, no la jungla de cristal. Alexander, ¿lo has oído? Sí. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pues sorprende la intervención. Yo creo que ella como alcaldesa y ningún alcalde debe opinar sobre los temas cuando hay una legislación penal. Yo sé que los antecedentes de ella fue juez acá en Madrid y ella debería saber que debe regirse bajo el imperio de la ley. Si el Código Penal habla de que el delito tiene que ser pagado con pena de prisión, eso, en ese ámbito no deberían opinar los alcaldes, y especialmente ella. Y entrar, porque termina siendo una opinión personal, termina en el debate político desacertadamente. Y claro, acá lo que hay que proteger es la sociedad, hay que proteger el cumplimiento de la ley, y los delitos, si son con pena privativa, los alcaldes deben cumplir eso y deben estar con la ley. Nosotros sabemos que por Barajas entra lo que viene de muchos países de Sudamérica, el tema de las llamadas malmulas. Pues obviamente si la legislación penal de España dice que es un delito con pena privativa de la libertad, Contra la salud pública. Contra la salud pública, pues debe estar en prisión. Entonces es desacertada en el sentido de que hasta va en contravía lo que dice el Código Penal. Entonces creo que desacierta en ese sentido, y cualquier alcalde que lo haga cuando entre a opinar. En Colombia también se dio ese debate, que habían que liberar a algunos presos de delitos menores, pero hay delitos menores y hay delitos con gravedad, y el de narcotráfico es un delito que muy grave. Es muy grave. Don José María, muy rápido. Es una vergüenza, es el desahogo de la señora alcalde, la frivolidad, la superficialidad, además habiendo sido juez, como bien dice don Alexander, que la primera y como autoridad, o sea, por como ejemplo, autoridad pública debería respetar las leyes. A los butroneros hay que dejarles libres, porque es un delito menor, ¿no? Eso hay que subvencionarlos. Hay que subvencionarlo. Continúen, ¿no? Claro, es que si seguimos por esa deriva, por esa idea de la alcaldesa, desde luego la reforma que se iba a hacer de las leyes y la consecuente variación de las costumbres sociales iba a ser alarmante. Pero, madre mía.
Madre mía, qué barbaridad. Es que se le queda a uno la cara de idiota. Es increíble, ¿no? es ¿Cómo increíble. puede haber pensamientos y además que la gente... Claro, porque... Mira, yo la verdad que le tengo muchísimo cariño a la alcaldesa como persona, muy respetable, pero ¿cómo puede decir esta barbaridad? Sobre todo una alcaldesa que ha sido juez, que es una profesional, porque es verdad que en España tenemos un conjunto de diputados enorme, que no tienen estudio, no tienen carrera, ya tenemos la burricia y la ignorancia instalada en el Congreso de los Diputados y mandando, porque ahora esta serie de capas, de elementos procedentes de una sociedad de masas inculta, deteriorada intelectualmente por una pésima educación, ya están en las instituciones públicas, ya están mandando y tenemos que sufrirlo. Pero claro, una persona del nivel de la alcaldesa no debería hacer este tipo de manifestaciones, claro. Don José María, en su opinión, ¿qué viven mejor, los presos en la cárcel o los ancianos en las residencias? ¿O ¿Los presos en las cárceles españolas o los ancianos en las residencias? Hombre, dígame uno u otro. Como uno sea una residencia de primera, en la cárcel se vive mejor, seguramente, desde el punto de vista material. En Colombia, muy rápido. No. ¿Quién vive mejor, los presos en las cárceles o los ancianos en las residencias? No, los ancianos. Nuestro tema carcelario está en crisis. Pues amigos, aquí en España hay una propuesta que ha hecho nuestros amigos del Canal 5 de que vayan los ancianos a la cárcel para beneficiarse de todo el sistema penitenciario y de todos los lujos que hay, y los presos vayan a las residencias para que vivan lamentablemente como viven muchísimos ancianos. Vamos a ver el siguiente vídeo que deja a las claras esta situación lamentable. Ya que alguien ha tenido para con los presos y nuestros ancianos. Y les explico. En estos días está corriendo por las redes sociales y por mensajería instantánea una idea que podríamos decir que es más que un grito a la justicia. El título del mensaje es «Colocar a los jubilados en las cárceles y a los delincuentes en las residencias de ancianos». El brillante creador de este mensaje asegura con ello que nuestros ancianos tendrían acceso a una ducha todos los días, al ocio, cultura, a la educación, medicamentos y otros muchos privilegios. Si nuestros ancianos fueran a las cárceles, estos recibirían sillas de ruedas gratis, prótesis, gafas para la lectura y otras ventajas. De hecho, no pagarían por su alojamiento y comida. Nuestros abuelos en las cárceles tendrían vigilancia continua, por lo que de inmediato recibirían asistencia de emergencia. Nuestros ancianos tendrían un lugar especial para recibir a su familia y visitas. Además, tendrían acceso a una biblioteca, salas de ejercicios, campos de deportes e incluso enseñanza gratuita, así como la sala de televisión de alta definición. Todo esto y muchos más privilegios tendrían nuestros abuelos y abuelas. Aquellos que se merecen el respeto de toda la sociedad disfrutarían como es debido de su último tramo de vida. En contra, los presos de todas las cárceles españolas pagarían su pena solos y olvidados en sus habitaciones sin que nadie les visitara. Tendrían platos fríos y escasos, las luces se apagarían a las 8 de la tarde y les empacharían de sedantes e hipnóticos para que no molestaran. Los presos en los asilos tendrían derecho a un baño cada semana, vivirían en una pequeña habitación compartida por la que tendrían que pagar mensualmente al menos 1.500 euros y sin esperanza de salir con vida. Si los ancianos de España vivieran sus últimos días en las cárceles españolas, seguro que sus miradas reflejarían más esperanza y sería mucho más justo. Un preso cuesta al Estado mucho dinero con lujos innecesarios, bien cuidados, bien mirados, actividades de todo tipo, bien limpios y bien comidos. En cambio, nuestros ancianos olvidados, maltratados en algunos casos y con poca atención personalizada. Un país que cuida más de sus delincuentes que de aquellos que han levantado con su esfuerzo y empeño España, dice mucho y no precisamente a favor. Sepan que un preso le cuesta al mes un mínimo de 2.000 euros al Estado, cifras oficiales publicadas por Expansión.es, pero esas cifras son a la baja, ya que la mayoría de presos necesitan de medicina pública que sin duda va a cuenta de la población española. Además, si el preso tiene un hijo, cobra por mes algo más de 1.100 euros por desempleo. Es lógico que este país se haya convertido en refugio y campo de batalla para la delincuencia mundial. Pero no solo porque en nuestras cárceles los delincuentes viven con todos los lujos y necesidades cobrando un buen desempleo mensual, sino porque aquellos que viven del robo, el asesinato o el tráfico de drogas, ve a España y sus cárceles como hoteles de 5 estrellas. Y todo esto es un insulto a la inteligencia de los españoles de bien. Pero también lo es
Para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que después de jugarse la vida capturando a estos despojos humanos, ven atónitos cómo estos son mejor considerados y cuidados que aquellos que velan por nuestra seguridad en las calles. Miren, tengo una idea. En vez de cobrar mensualmente más de 1.000 euros como agradecimiento o compensación por matar, agredir o robar, no percibiera ni un solo euro y este dinero fuera destinado a la equiparación salarial de la Policía Nacional o la Guardia Civil. O como decíamos antes, a nuestros abuelos y abuelas sin recursos. Nada más que decir. Pues amigos, yo creo que los amigos de Canal 5 han dado en el clavo. O sea, es impresentable que las cárceles españolas sean hoteles con una serie de servicios que no te dan en muchos hoteles. Pero piscinas climatizadas, televisiones de plasma, actividades de todo tipo. Y encima, si tienes un hijo, te dan un sueldecito por haber robado, asesinado, matado. Y mientras a nuestros ancianos, como muy decía el vídeo, aquellos que han levantado este país, en los momentos más difíciles los tratamos como miserables, los encerramos en residencias de tercera, que a veces, amigos, sufren hasta maltrato. Esto es una auténtica vergüenza. Muy rápido, doctor y Alexander. Bueno, a mí que las cárceles tengan un cierto nivel y, lógicamente, donde los presos estén seguros y no estén, en fin, en un régimen que no sea de esclavitud, me parece correcto, pero claro, ya hay una serie de excesos y de vicios que deberían corregirse, y luego que nuestros mayores haya residencias públicas que estén sin vigilar, donde se les dé mal de comer. Yo conozco casos, se les dé de comer mal con verdaderas deficiencias y se los llega a tratar mal, eso me parece impresentable, claro. Muy rápido, Alexander. Totalmente de acuerdo. Yo creo que la política penitenciaria en España o en cualquier país del mundo debe garantizar el mínimo vital del interno dentro de los derechos humanos, pero cualquier otra cosa que sea más allá, pues se tornaría lujos que no son necesarios para el sistema penitenciario. Garantizar el mínimo vital y los derechos humanos de un preso y de ahí para allá pues hacer las inversiones en otros sectores. Alexander, muchísimas gracias por haber estado aquí. Que tengas mañana mucha suerte, que evites cualquier tipo de pucherazo o de fraude electoral. Todo pues, lo ponemos en tus manos. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. Y amigos, ahí tenemos la pregunta. ¿Hubo pucherazo el 28 de abril? Pues según ustedes, el 48% es que no veo bien desde aquí, ha dicho que no y el 52% ha dicho que sí. Eso es lo que dicen ustedes. Ténganlo en cuenta. Nosotros simplemente le informamos y le recordamos, y que de todas formas decirles que mañana tenemos un super programa a partir de las 9 de la noche, especial elecciones municipales, autonómicas y europeas. Aquí vamos a estar con Javier Algarra, con Carlos Cuesta, con muchísimos invitados, con don Roberto Centeno, con Carmen Tomás, con lo mejor del distrito para darle la información hasta el último instante de cómo van a ir esas elecciones. Recuerden, mañana vote y luego no se quejen si no pasa nada. Nos vamos a despedir con un vídeo, amigos, que quiero que vean. Aquellos que tienen desesperanza, aquellos que piensan que no hay lugar para un milagro en su vida, quiero que vean cómo un niño fue capaz de conseguir el milagro de salvar a su hermana. Véanlo y nos vemos mañana. Un fuerte abrazo a todos, amigos.